Amén. Bueno, Dios les bendiga también allá a todos en casita. Estamos mirando la revelación y vamos a ver el contenido de la revelación especial. Estamos a punto de terminar este tema. Yo creo que nos va a dar tiempo de comenzar el siguiente. Hay tres cosas que merecen ser tratadas en forma singular con relación al contenido de la revelación especial de Dios. Es una revelación de redención. La revelación especial no tiene como fin comunicar al ser humano tan solo un conocimiento general de Dios. También sirve para revelarle un conocimiento específico del plan divino para la salvación de los pecadores, de la reconciliación de Dios y los pecadores en Jesucristo, del camino de la salvación inaugurado por su obra redentora, de la influencia transformadora y santificadora del Espíritu Santo y de los requisitos divinos para los que participan de la vida espiritual. Es una revelación que renueva al ser humano, ilumina su mente, inclina su voluntad hacia el bien, llena su ser de afectos santos y lo prepara para su hogar celestial. Bueno, entonces la revelación especial es diferente de la revelación general, ¿verdad? La revelación general era para que el ser humano se enterara de que existe un Dios, de que Dios está ahí. Pero la revelación especial es para revelarnos que Jesucristo vino a morir por nosotros. La Biblia está escrita o fue escrita para contarnos la historia, el plan de salvación. ¿Por qué es que Jesús tuvo que venir a morir desde un principio, verdad? Por eso cuando llevaron el libro morado, por ejemplo, dice, antes de comenzar con la salvación, necesitamos saber por qué tenemos que ser salvados. ¿Cuál es la necesidad del ser humano desde que nace de un Salvador? Entonces, la revelación especial es más que decir, existe un Dios, no es, mira, hay un Dios que te ama, hay un plan para que tú seas salvo, hay un plan para que te acerques a Dios. El Espíritu Santo te puede santificar para que te puedas acercar a Él. Quiere que seas partícipe de la vida eterna. Y al final me encanta lo que dice, llena su ser de afectos santos, o sea, nos hace amar lo que es bueno, lo que es santo, pero dice, nos prepara para nuestro hogar celestial. La Biblia, el caminar con Cristo, el venir a la iglesia, el escuchar predicaciones, el estudiar la palabra, el orar, el cantar, nos prepara para la vida eterna, mis hermanos. Decía un pastor, si a usted no le gusta estar 1 hora, 2 horas en la iglesia, ¿cómo le va a hacer en la eternidad? En la eternidad vamos a estar adorando a Dios siempre. Ese va a ser la razón de nuestra existencia. No crea que vamos a estar, ¿verdad? Como lo pintan todo el tiempo tocando una arpa así sobre una nube, ¿no? Obviamente que no. Vamos a tener cosas que hacer también. Pero esencialmente lo que hagamos, como dice la Biblia, hay que hacerlo para la obra de Dios. Hay que hacerlo para glorificar a Dios. Hay que hacerlo como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Y con eso le damos gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nos preparamos para nuestro hogar celestial, para la vida eterna? A través de la revelación especial. La revelación especial fue eso, decirnos lo que viene y cómo tenemos que vivir nuestra vida para estar preparados. Es una revelación de hechos y palabras. Esta revelación de Dios no consiste exclusivamente en palabras y en doctrina, y no se dirige tan solo al intelecto. Dios no se revela únicamente en la ley y en los profetas, en los evangelios y en las epístolas, sino que también en la historia de Israel, en el culto ceremonial del Antiguo Testamento, en teofanías y milagros y en los hechos redentores de la vida de Jesús. Entonces, en todas estas cosas que podemos ver en la Biblia, nombradas ahí, podemos encontrar a un Dios que se revela a nosotros. ¿Qué les comentaba la vez pasada, creo? ¿Para qué nos sirve el libro de Deuteronomio, de Números, de Levíticos? Bueno, ahí podemos conocer el carácter de Dios. Tenemos un Dios que es perfeccionista. A Él les gusta que se hagan las cosas de manera profesional. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Él no hizo el universo ahí como caiga, ahí que se acomoden los planetas, como dicen algunos científicos, ¿no? Que la teoría del caos. Que en algún momento el caos, si pasa el tiempo suficiente, se va a ordenar solo. Eso es lo que dicen algunos científicos, ¿no?
y hacen un experimento donde tiran unas pelotas ahí y empiezan a dar vueltas en una cama elástica y en un momento todas empiezan a rodar ya. Y así se hizo el universo. No, Dios no hizo el universo así. Dios hizo todo perfecto, dice la palabra de Dios. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios se revela a través de la ley de Moisés, de las leyes ceremoniales, como un Dios de carácter perfecto, de carácter santo, de que le gusta que las cosas se hagan como Él dice que se hagan. ¿Y qué pasa cuando no se hacen las cosas como Él dice que se hagan? Bueno, hace poco mirábamos a dos hombres, ¿verdad? Hijos de Aarón, que entraron a hacer lo que supuestamente les tocaba hacer, pero lo hicieron como ellos que querían hacerlo. Y no como Dios les había dicho que lo hicieran. Y dice, ofrecieron un fuego extraño, un fuego que Dios no les mandó. Entonces, si usted ve a través de todos estos relatos de la historia de Israel, de las leyes ceremoniales y de la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar a Dios. ¿Cómo es Dios? Además, la revelación especial no proporciona únicamente un conocimiento del camino de salvación, sino que también transforma la vida de los pecadores, cambiándolos en personas santas. Yo creo que aquí hay muchos ejemplos de eso, ¿verdad? ¿Cómo éramos antes y cómo somos hoy en Cristo? No somos perfectos, pero somos personas santas. Entiéndase santo como personas que hemos sido apartadas por Dios para Él. Eso es santo, a ser apartado para Dios. Y sí, todavía tenemos algunos defectos, bastantes, pero seguimos cambiando a través de la revelación de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, de vidas transformadas. Por eso podemos testificar que la Biblia tiene poder. La Biblia tiene poder porque es la palabra de Dios escrita, pero porque lo hemos vivido nosotros mismos. Cada uno de los que estamos aquí podemos dar testimonio de quién éramos y quiénes somos y qué fue lo que nos cambió. Dios a través de su palabra. Y nos sigue transformando y eso es parte de la revelación. Dice, la revelación es de hechos y también de palabras. ¿Verdad? ¿De qué me sirve decir testificar? No, pues es que la Biblia es la palabra de Dios. Si no me cambió, si no tiene el poder suficiente para cambiar mis hechos, entonces no es la palabra de Dios. Pero podemos dar testimonio de que es palabra poderosa porque nos cambia a nosotros. ¿Amén? Es una revelación que acaece en la historia. El contenido de la revelación especial fue manifestado gradualmente con el transcurrir de los siglos. Por tanto, se va desarrollando en forma cronológica y gradual a través de la historia. Las grandes verdades de la redención aparecen en un principio algo oscuras, pero gradualmente se van aclarando hasta que finalmente la revelación del Nuevo Testamento aparece con todo su esplendor. Por medio de las teofanías, las profecías y los milagros, Dios se acerca constantemente al ser humano. Este acercamiento alcanza su punto más elevado en la encarnación del Hijo de Dios y en la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y Jesús lo dijo en alguna ocasión, dijo, muchos reyes y muchos profetas quisieran haber visto lo que ustedes están mirando. ¿Por qué? Porque si usted se va al Antiguo Testamento, dice Pablo, creo que es Pablo, que todo es sombra de lo que había de venir. O sea, ellos tenían una revelación incompleta. Como cuando usted está mirando una película, una serie o una novela, no sé, y como que es viernes y está a punto de matarlo y ¡bum! Continuará. Y te queda, ¿por qué me dejan así todo el fin de semana, verdad? Bueno, todo el Antiguo Testamento era así. Ellos tenían la revelación del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, la historia de los jueces, y sabían por las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, que iba a venir un Mesías, pero hasta allí estaban. No sabían realmente cómo iba a desencadenarse eso. Tal no sabían, y cuando Jesús vino, no esperaban que fuera así. Ellos esperaban a un rey conquistador, que derrocaría al imperio romano, que tomaría el mando de Judá, de Israel, que unificaría las tribus y que sería un imperio globalizado más grande que el imperio romano. Eso es lo que ellos estaban esperando. Y cuando ya Jesús y el reino que trae es un reino espiritual, no lo entendieron, no lo comprendieron. Entonces, ¿cuál es el privilegio que usted y yo tenemos? Que tenemos la Biblia completa. Podemos ver
cómo a lo largo de los siglos Dios fue revelándole a hombres que escribieran la palabra de Dios en varios países, en varios idiomas, a lo largo de varios siglos, y toda la Biblia está relacionada entre sí. Y eso es asombroso, mis hermanos. Ese en sí es un milagro la palabra de Dios. Entonces el problema es que mucha gente se queda con el Nuevo Testamento de ahí para allá. Y como no conocen el Antiguo Testamento, el carácter de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, de que es capaz Dios, dicen que al cabo es que estamos bajo la gracia, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que siempre está ahí para nosotros y viven su vida como quieren, llamándose cristianos. ¿Por qué? Porque no conocen el carácter de Dios del Antiguo Testamento. Para eso está ahí, para que lo conozcamos. Y otros, a la inversa, conocen el Antiguo Testamento y no quieren leer el Nuevo Testamento. Ahí están mortificados, tratando de cumplir las leyes de Moisés, olvidándose de la gracia de Dios que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces el privilegio que tenemos es que lo tenemos completo. Está toda la historia, ahora sí que está toda la saga, para que usted lea toda la saga y no se quede con dudas. Ahí está todo lo que Dios quiso revelar. Desde el Génesis hay profecías de Jesús. Dice, y la simiente de la mujer aplastará la simiente de la serpiente. Ya estaba hablando de Jesús desde entonces. Todo apunta hacia Jesús. Pero si no leemos toda la revelación, nos vamos a quedar a la mitad. El encarnamiento de Jesús, aquí está, la encarnación del Hijo de Dios y la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es el acercamiento más elevado de cómo Dios se quiso revelar a nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios se reveló? Pues que todos tenemos el Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. No tenemos que ir hasta Jerusalén a adorar a Dios. Podemos adorarlo, dijo Jesús, en donde quiera que haya un adorador, en espíritu y en verdad. Tenemos esa ventaja y tenemos ese privilegio. Porque la Biblia lo dice, así lo revela Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos tan cerca a Dios, mis hermanos, tan cerca como jamás la humanidad había tenido a Dios. Ni Daniel, ni Moisés, ¿verdad? Ni Abraham, todos ellos que eran tan íntimos con Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran amigos de Dios, Dios se presentaba con ellos, pero ahora Dios está dentro de nosotros. Está aquí. Aleluya, mis hermanos. Amén. Bueno, aquí están las preguntas para que las conteste en casa. Si usted tiene el libro más corto, puede responder esas preguntas. Si ve que son preguntas de repaso muy sencillas, ¿en qué consiste la revelación? ¿Cuál es la diferencia entre revelación natural y sobrenatural, entre la general y la especial? ¿Por qué es insuficiente? Etcétera, etcétera, ¿no? A ver, le voy a hacer una pregunta, a ver si se acuerdan. ¿Cuáles son los medios para comunicar la revelación especial? ¿Qué más? Visiones, milagros. Muy bien, ahí va. Perfecto. Entonces, el siguiente tema, para no perder tiempo, porque pues es temprano todavía, es la escritura. Ya en casita iniciamos un tema nuevo, la escritura. Y vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Ok, entonces, del tema de religión nos mandó al tema de la revelación y por ende nos manda al tema de la escritura. El estudio de la revelación especial nos conduce a considerar la escritura. Esta transición es natural y lógica, dado que la escritura es el libro de la revelación especial de Dios. Debemos considerar tres cosas a saber: la relación entre la revelación especial y la escritura, la inspiración de la escritura y las perfecciones de la escritura. Y esto es un tema tan importante, mis hermanos, que nos quede bien claro. Así que si tienen alguna duda, una pregunta, anótela y al final la vamos a tratar de responder. Porque hay mucha gente, hay muchas congregaciones. De hecho, la misma Iglesia Católica no considera a la Biblia como una autoridad máxima. Dice que la Biblia está supeditada o está subordinada a la iglesia, que es la iglesia la que le da autoridad a la Biblia.
la que le puede dar interpretación y si le hace falta algo, pues se lo puede acomodar. Eso dice esa iglesia. Pero según lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar en los próximos días, a partir de hoy, la Biblia es suficiente. No hay nada que le haga falta a la Biblia. La Biblia es la autoridad máxima porque es palabra de Dios. Imagínese usted que va a un restaurante y llega la mesera y le dice, ¿qué va a ordenar? Y usted le da su orden, ¿no? Pues me traes, no sé, un cóctel de camarones, unas almejas, ¿y qué hace la mesera? Anota todo lo que usted le está pidiendo, ¿verdad? Entonces la mesera no puede llegar con el cocinero y decirle, ay, pues dale una tostada de algo y unos tacos. No, usted ya dio su orden. Por eso se le llama orden. Pero no es su voz. No importa, está por escrito. Lo que usted pidió con su voz ahora está escrito. Es lo mismo, tiene la misma autoridad. Pero hay mucha gente que dice, no, eso lo inventaron algunos hombres. Eso lo escribieron seres humanos como nosotros y tenían defectos, etcétera, etcétera. Y si quieren tumbar la barra con eso. De eso se trata este tema. ¿Ok? La relación entre la revelación especial y la escritura. En general se puede decir que la revelación especial de Dios alcanzó su forma permanente en la escritura y en esta forma ha sido preservada para la posteridad. ¿Qué quiere decir? Que Dios se revelaba de manera especial a través de sueños, de visiones, de voz audible como teofanías, etcétera, etcétera. ¿Y cómo quedó permanente? Pues alguien la escribió, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros. Porque nosotros no estábamos cuando Dios se le apareció a Moisés o Dios se le apareció a Elías, no estábamos ahí. Pero Dios consideró que eso era tan importante que tenía que estar por escrito para que usted y yo lo pudiéramos tener ahora. ¿Ok? Dios quiso que su revelación fuese su palabra perenne para todas las generaciones futuras y por lo tanto tuvo que guardarla contra pérdidas, corrupciones y falsificaciones. La palabra perenne es una palabra que se utiliza para algo que siempre está, vamos a decir que es eterno o que es siempre verde, como los árboles perenne. Hay un tipo de árbol perenne que nunca pierde sus hojas. En otoño el árbol sigue igual, en verano sigue igual, siempre está verde el árbol. Entonces esa palabra se utiliza para dar a entender que es algo que es constante. ¿Ok? Esto lo hizo al proveer un registro infalible de ella. Estamos hablando de la palabra, de la escritura. Vigilando todo el proceso con su cuidado providencial, o sea, con un cuidado especial de parte de Dios. Es incorrecto afirmar que la revelación especial y la escritura son idénticas en todos los aspectos. El término revelación especial no siempre se usa en el mismo sentido. Puede significar una serie de comunicaciones que Dios hace de sí mismo y también puede servir para designar la escritura. ¿Okay? La distinción es esa, que no toda la revelación especial de Dios está en la escritura, pero toda la escritura es una revelación especial de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da un sueño o una visión, eso no está en la Biblia. Te lo dice a ti o te lo dice a través de algún hermano que te trae una profecía. No está en la Biblia esa revelación, no, pero es una revelación especial. ¿Ok? Esa es la diferencia. Que toda la escritura es una revelación especial, pero no toda la revelación especial está en la escritura. Ahora, hay que tener mucho cuidado también. Decía el pastor Javier Chang, a ver si me oye. Dice que hay muchos hermanos que siempre tienen muchos sueños. Y decía él, a lo mejor comió pesado. Pero hay que saber distinguir también cuándo es palabra de Dios, cuándo algo viene de parte de Dios. No todos los sueños son de parte de Dios. Pero es el Espíritu Santo quien nos lleva a toda la verdad y a toda la justicia. No todas las profecías que vienen a decirnos que son profecías de parte de Dios. No todas las revelaciones que vienen a decirnos que son revelaciones son de parte de Dios. ¿Cómo podríamos distinguir como cristianos cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios? Bueno, primer filtro, si va en contra de lo que dice la palabra escrita de Dios, no es de Dios, porque Dios no se contradice. ¿Ok? Entonces ahí podemos comenzar diciendo que tiene que ir de acuerdo con lo que ya viene en la palabra de Dios. Y podemos seguir haciendo filtros, pero vámonos más, avanzando un poquito a poquito. ¿Dónde me quedé? Aquí, ya, pues gracias. 1.
cuando la revelación especial y la escritura tienen significados distintos, que es algo de lo que ya estábamos hablando, ¿no? Si se usa el término revelación especial para designar la comunicación directa que Dios ofrece de sí mismo, entonces es incorrecto usarla sencillamente como otro sinónimo de la Biblia, por lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Porque no toda la revelación especial de Dios está en la Biblia. La evidencia es clara debido al hecho de que la Escritura contiene abundante información que no fue recibida de forma sobrenatural. Este es otro punto. Que no todo lo que está en la Biblia, aunque todo es inspirado, no todo fue obtenido por medio de una revelación así, angelical y nada por el estilo. Y ahorita vamos a ver por qué. Más bien la experiencia o el estudio de la historia sirvió como medio de aprendizaje. Además hay que considerar también el hecho de que los profetas y los apóstoles recibieron muchas veces comunicaciones divinas mucho antes de ponerlas por escrito. ¿Ok? Si usted lee Jeremías, ahí hay unos versículos donde Dios ya le había dado las profecías a Jeremías. Y después, tiempo después, Dios le dice a Jeremías, escríbelo. ¿Ok? Si nos vamos, por ejemplo, a Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, Lucas dice que él se dio a la tarea de investigar. Dice Lucas, pues como este Evangelio se ha tratado de plasmar muchas veces, yo también me di a la tarea, casi dice, y fui exhaustivo, hice una labor de auténtica investigación. Y dice, y fui y pregunté a los que todavía estaban vivos, de la gente que vio eso, para ponerlo. Y si usted lee Lucas, se va a dar cuenta que es mucho más detallado que Mateo, que Marcos, en su investigación. Porque Lucas fue y se sentó con las personas que tenían un contacto directo con lo que sucedió. Entonces, eso no fue una revelación que Dios le dio en una visión a Lucas. No, Lucas se puso a trabajar. Fue a hacer su chamba que le correspondía. Y Dios estuvo vigilando toda esa labor. El Espíritu Santo estuvo vigilando todo eso que Lucas hizo y lo guió con las personas que tenía que hacer, las entrevistas que tenía que hacer y todo para que hiciera bien su trabajo. ¿Ok? Es lo que está diciendo el autor. No todo viene así como que, wow, no. Es parte de la labor que hace el escritor. Cuando se usa el término revelación especial en este sentido específico, es incorrecto decir que la Biblia es la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios está contenida en la Biblia. Usted dirá, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, en la práctica, mis hermanos, esto no hace ninguna diferencia. En la práctica, usted puede omitir si quiere esta parte, pero es para su conocimiento general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando habla alguna de las personas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, hablan y el escritor redacta lo que estaban diciendo, pero eso no quiere decir que eso que está diciendo sea de todo veraz. Quiere decir que eso fue lo que dijo la persona. ¿Me explico? No quiere decir que eso haya venido de parte de Dios. Hay una parte donde le preguntan a un ciego, ¿verdad? Que quién lo sanó. Y no, pues es Jesús. Pues es un pecador. ¿Y qué dijo el ciego? Pues yo no sé si es un pecador o no es un pecador. Lo que sé es que Dios no oye a los pecadores. Y a él sí lo oyó. Bueno, eso que dice el ciego no fue algo que Dios le puso en el corazón decir. Fue algo que él sintió decir o que a lo mejor él sabía, porque así lo habían educado en esa cultura de que Dios no oye a los pecadores, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que eso sea 100% veraz, porque eso es lo que él decía. Es cierto que lo dijo, es verdad. Por eso está en la Biblia. ¿Me explico? Si nota la diferencia. ¿Dios escucha a los pecadores? Sí, mis hermanos, si no, ¿cómo fuimos salvos? ¿Verdad? En cierto sentido, tuvo que habernos escuchado en algún momento. Señor, perdóname. Sí, ahí está. En otras cuestiones, ¿verdad? Pues podemos discrepar acerca de eso. Hay gente que dice, no, te está yendo mal. No, tú pídele a Dios que te vaya bien y todo eso. Yo ahí sí considero que Dios no los oye, porque no son sus hijos como para estar poniéndoles atención. Yo oigo a mi hijo. Si mi hijo me pide algo, estoy al pendiente de darle lo que necesita. Pero si el hijo del vecino está pidiendo, pues que se vaya con el papá, ¿no? Así decimos. Pero si una persona se acerca a Dios y le pide a Dios que entre en su vida, que lo perdone, claro que Dios lo va a escuchar. Entonces, esa es la diferencia
en lo que dice aquí el hermano. Tampoco se puede llegar a decir que la Biblia no es, sino que contiene la palabra de Dios. Ahí en la Biblia está escrita la palabra de Dios. Toda es inspirada por Dios, toda está ahí con alguna razón. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene algún propósito. Todo. Pero no quiere decir que todo lo dijo Dios. Eso es lo que está diciendo el autor. Porque esto se podría malinterpretar. Los términos la palabra de Dios y la revelación especial significan también lo mismo que la escritura. Entonces acabamos ahí donde mismo, ¿no? La escritura es la palabra de Dios y también es parte de la revelación especial de Dios. A veces parece trabalenguas. Ok. Cuando la revelación especial y la escritura tienen significados idénticos. Ahorita ya hizo una distinción. Ahora dice, vamos a ver cuándo sí podemos utilizar como algo idéntico. El término revelación especial puede aplicarse a todo el conjunto de verdades y hechos de la redención, incluyendo su trasfondo histórico adecuado, que se halla en las Escrituras y que tiene la garantía de ser revelación divina, por el hecho de que toda la Biblia ha sido infaliblemente inspirada por el Espíritu Santo. O sea, no hay falla. En ese sentido, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y estrictamente así, es para nosotros la revelación especial de Dios. ¿Por qué dice estrictamente así? Porque hay gente que le quiere sumar libros a la Biblia. ¿Ok? Hay iglesias, como la Iglesia Católica, que tienen más libros en su Biblia. Pero no son canónicos. Ni siquiera la misma Iglesia Católica que los tiene dentro de su Biblia, los usa. No los usan para enseñar sobre esos libros. ¿Por qué los tienen ahí? Que vayas a saber, yo no sé. Pero nada más, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí, esa es la palabra escrita de Dios. Inspirada, infalible, no tiene fallas. Si entendemos el término en ese sentido, entonces es correcto afirmar que la Biblia no solo contiene, sino que es la palabra de Dios. La importancia de la escritura radica precisamente en el hecho de que el libro de la revelación divina, que es el libro de la revelación divina, no es simplemente una narración de lo que aconteció hace años, sino la palabra perenne, otra vez la misma palabra, de Dios al ser humano. La revelación continúa viva en la escritura e incluso ahora, tal como fue cuando fue dada, trae luz, vida y santidad. La palabra de Dios, dice, es viva y es eficaz. La palabra de Dios, mis hermanos, es viva. Por eso nos trajo vida a nosotros. Le causó el mismo efecto a un hermano del siglo XIV que a mi hermana o a mi hermana. Le causó el mismo efecto de la salvación a alguien en el tercer siglo que a alguien el día de ayer. ¿Cómo es posible? Bueno, es que está viva la palabra. La palabra no ha perdido su poder, no ha perdido su autoridad. Es una palabra que sigue haciendo aquello para la cual Dios la mandó. ¿No es increíble, mis hermanos, que la Biblia tenga 3,000 años, 2,000 desde que se acabó y siga haciendo este efecto en las personas? A mí me causa esto un asombro. Es algo asombroso, mis hermanos. Y no solamente el hecho de lo sobrenatural que es, sino cómo Dios ha cuidado esto. La palabra escrita. Yo no sé si usted sepa, pero la Biblia es el libro que se tiene más antiguo del que se tengan más copias. Ningún otro libro, ninguna otra escritura tan antigua como la Biblia tiene tantas copias con las cuales puedan comparar y ver si lo que tenemos en el 2025 es lo mismo que tenían hace 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 19 siglos. Se dice, por ejemplo, que la vida de uno de los matemáticos más importantes, creo que era Aristóteles, es contada por una persona que vivió 3 siglos o 2 siglos después. O sea, es posible que todo lo que digan de él sea mentira, pero como no hay más registros. Sin embargo, los historiadores concuerdan en que esos registros son veraces, son reales. La Biblia, mi hermano, tiene
cientos de copias de todos los libros, de todos los capítulos, de todos los versículos. Es más, hace unos 80 años, será 80 años más o menos, se descubrieron unos libros que se le llaman los rollos del Mar Muerto. Allá por donde está el Mar Muerto y en el Mar Mediterráneo, por todo lo que es la cuestión del Mediterráneo, bajaron las olas un día y un pastor de ovejas, que se le había perdido una oveja, se metió a una cueva y ahí estaba su oveja y había un montón de jarrones viejísimos y ahí estaban adentro copias de los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, de Isaías. Entonces, mi hermano, esos son uno de los hallazgos arqueológicos más sobresalientes del siglo pasado. Y los compararon y eran copias tan recientes a lo que pasó, a los hechos. Copias recientes, pero muy, muy recientes. Estamos hablando de 70, 80, 90 años, 100 años. En términos de 2000 años, mi hermano, eso es algo súper, súper cerca. La cosa es que compararon esos rollos con la información que ya se tenía. Y se dieron cuenta que era prácticamente lo mismo, que a lo largo de los milenios que habían pasado, la palabra de Dios no se había distorsionado. Lo que mis hermanos en la Edad Media leían es lo mismo que nosotros estábamos leyendo. Y wow, mire, a mí me causa eso otro asombro tan grande, que es como Dios, porque hay mucha gente que dice, ¿y cómo sabes que es la palabra de Dios? ¿Y cómo sabes? Pues si ya pasaron miles de años. Si de un apunte a otro cambian, imagínate en 2000 años. Bueno, ahí está. Científicamente hablando lo podemos corroborar sin ser religiosos. Ahí está la evidencia de que es la palabra de Dios la que está en la Biblia. Amén. La inspiración de la Escritura. La Biblia es la palabra de Dios y continuará siéndola para todas las futuras generaciones solo en virtud de su inspiración divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto la hace ser la regla infalible de fe y conducta para la humanidad. Dado que es común que se niegue esta inspiración, e incluso es mucho más común que se malinterprete, tal asunto requiere una consideración especial. Dice el autor, como todo el mundo dice que no es cierto lo de la inspiración, tenemos que estudiarlo bien, para que nos quede claro, por lo menos a nosotros. Que sepamos y que estemos confiados de que lo que tenemos es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Vámonos. Prueba bíblica de la inspiración. Así como las demás doctrinas, la doctrina de la inspiración se deriva de la Escritura. La Biblia misma testifica abundantemente de su inspiración y sostiene el punto de vista más estricto con respecto a la inspiración. Cosa que aún los racionalistas admiten. Los racionalistas, acuérdense, es una corriente de pensamiento que no se lleva por las emociones ni por los sentimientos. Son racionalistas. ¿Ok? Los escritores del Antiguo Testamento se les ordenó repetidamente que escribieran lo que el Señor les mandaba. ¿Qué le parece si leemos un versículo de todos estos que están ahí? Éxodo 17:14. Nada más uno. A ver, hermano George. Éxodo 17:14. Nada más ese. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a José para traer del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿17:14? Sí. Hasta ahí, ¿verdad? Dijo Dios, Moisés, escribe un libro para memoria, para que se quede por escrito lo que yo hice, lo que estoy diciendo, lo que va a pasar. Escríbelo. Es Dios quien ordena que se escriba. Los profetas tenían conciencia de ser portadores de un mensaje divino y por lo tanto lo presentaban usando las fórmulas como, así dice el Señor. La palabra del Señor vino a mí. El Señor omnipotente me mostró, etcétera, etcétera. Estas fórmulas se refieren muchas veces a la palabra hablada, pero se emplean también en relación a la palabra escrita. Y ahí
Hay más versículos bíblicos que usted puede corroborar con calma uno por uno en su casa. Incluso es muy importante que Isaías se refiere a su propia profecía cuando dice, consulten el libro del Señor y lean. En Isaías 34:16, Isaías estaba reprendiendo una vez más al pueblo y está hablando de un libro que él estaba escribiendo con las revelaciones proféticas que Dios le había dictado, bueno, que Dios le había dado a él, que Dios le había revelado a él. Y cuando le habla al pueblo, dice, lean el libro de ¿quién? Del Señor. Lean el libro de Jehová, lean el libro de Dios. Pero es tu libro, Isaías, ¿no es el libro de Dios? No, sí, porque son revelaciones que Dios me ha dado a mí. Y usted podría decir, ay, qué creído Isaías, ¿verdad? En vez de decir, lean mi libro, no, es que no es el libro de Isaías. Es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pablo habla de sus propias palabras, tenemos a otro en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo le había enseñado. Y afirma que es Cristo quien habla por medio de él. Su mensaje a los tesalonicenses es palabra de Dios. Ahí están los versículos. Finalmente dice en el pasaje clásico acerca de la inspiración, toda la Escritura, refiriéndose a los escritos sagrados del Antiguo Testamento que mencionó en versículos anteriores. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Ok? Hasta aquí le vamos a dejar y la próxima semana le vamos a continuar donde dice la naturaleza de la inspiración. Allá en casita, Dios me le bendiga a todos.